Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Aguirre Mi nombre es Santiago Correa, somos del grado 11A del Colegio Nueva Inglaterra. y hoy vamos a hacer la presentación sobre nuestra situación de la vida real de la asignatura de Teoría del Conocimiento. Este tendrá como título La influencia de las emociones en el conocimiento personal. Vamos a empezar dando un contexto de lo que sucede, vamos a empezar describiendo nuestra situación de la vida real. El 1 de septiembre de 1939 se da inicio al holocausto nazi, el cual llevó a miles de judíos a una persecución y asesinato sistemático de estos. Este fue un hecho burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado nazi, el cual condenó a más de 6 millones de personas, las cuales se vieron obligadas a pasar por situaciones inhumanas que los condujeron al borde del colapso. Eh, Ahora vamos a mostrar una imagen que da ejemplo de esas situaciones inhumanas por las que tuvieron que pasar estas personas. Y como podemos ver, crean una deshumanización en el momento en que los visten a todos y por igual y los encierran como si fueran animales, como si no fueran personas que tuvieran un sentimiento y una razón para no darse cuenta de lo que estuviera sucediendo. Entonces, esta es una de las principales causas por las que estas personas se vieron tan afectadas por la gran deshumanización que generó este holocausto. Bueno, frente a esta situación de la vida real, nosotros al investigarla y al cuestionarnos sobre esta, nuestra pregunta de conocimiento es: ¿de qué forma las emociones negativas afectaron el conocimiento personal de cada uno de estos judíos? Eh, sí, de cada uno de estos judíos en esta situación. Bueno, vamos a comenzar presentando la emoción como forma de conocimiento. Según la guía de TOK de TDC del 2015, pues la concepción naturalista de las emociones afirma que la emoción o las emociones son el producto de procesos naturales con causas y efectos sumamente fisiológicos. Darwin creía que las emociones eran puramente fisiológicas y por lo tanto universales y presentes en todas las culturas en general. Pero cabe resaltar que existen emociones específicas en ciertas culturas, como en China, en donde existe la emoción de la felicidad triste. Bueno, también cabe resaltar que los construccionistas sociales eran los que refutaban esta afirmación de Darwin y decían que las emociones no eran necesariamente universales. Bueno, también cabe resaltar que esta forma de conocimiento, al obstruir el conocimiento debido a que se basa en el conocimiento personal de cada persona y depende de esto, es una forma de conocimiento muy poco fiable. Bueno, ahora vamos a dar explicación sobre la percepción sensorial y acorde a la guía de teoría del conocimiento del 2015, es el proceso por el cual nosotros obtenemos conocimiento eh, respecto al mundo exterior. Es una forma de decirnos que es una de las principales formas y la más primitiva para obtener y para crear un conocimiento personal. Es un proceso activo de interpretación del mundo que nos rodea, pero todo esto depende de las expectativas, marcos conceptuales y las teorías preexistentes. También tenemos que tener en cuenta que la percepción sensorial también se ve afectada por el entorno en que vivamos y por lo que nosotros consideremos oportuno para que nos afecte o no. Es decir, el contexto afecta nuestra percepción sensorial. Bueno, ahora
En la emoción en la cual nosotros como que nos centramos principalmente es en la depresión, debido a que, según lo que investigamos y sí, a la conclusión a la que llegamos, fue que la depresión era un trastorno de las emociones, la cual transforma las emociones y por lo tanto es un trastorno. Bueno, según la RAE, la depresión es una acción y efecto de deprimir o deprimirse. Esto ya como muy general. Y la depresión confirma que lo dicho por la guía TOC, lo cual dice que la forma de conocimiento de, de las emociones, de la emoción es poco fiable, debido a cómo esta emoción de la depresión logra transformar las emociones dependiendo del conocimiento personal de ciertas personas. Ahora vamos a dar la definición del conocimiento personal. Y bueno, el conocimiento personal depende crucialmente de las experiencias de nosotros como individuos y también se obtiene mediante la práctica y la participación personal en diferentes actividades. Está vinculada con las circunstancias locales y que afectan al individuo y también se ve afectado por el entorno que se rodea. No va a ser igual el conocimiento personal de una persona de altos recursos al conocimiento personal de una persona con bajos recursos. Eh, Aunque suene un ejemplo muy crudo, eh, consideramos que es válido para esta situación de la vida real, pues se está tomando un tema demasiado delicado, el cual afectó drásticamente las emociones junto con el conocimiento personal, como puede también hacerlo las situaciones de pobreza. Bueno, nuestra relación y la relación que logramos encontrar entre la situación de la vida real del holocausto y la pregunta de conocimiento, la cual dice de qué forma las emociones negativas afectan el conocimiento personal de un judío y de las personas involucradas en este suceso, pues varias víctimas dentro de este suceso, dentro del holocausto, terminaron con trastornos que evolucionaron en depresión. Y bueno, la gravedad de la depresión siempre varía y existen episodios de tristeza leves hasta cuadros de depresión graves, como hasta llegar al suicidio. En esta situación de la vida real, principalmente se vieron en su mayoría casos de depresión graves y cuadros de depresión graves, los cuales vamos a ver ejemplos más adelante. Bueno, un desorden mental relacionado con las emociones es que las emociones como forma de conocimiento y el conocimiento personal varía dependiendo de las fuentes y de las formas, como lo es la emoción. Y según nuestra investigación, bueno, primero cabe resaltar que en esta situación de la vida real, los acontecimientos que tienen marcos, que tienen como sí, diferencia de marcos, dependen de su estado de ánimo, del estado de ánimo de cada persona. Pues esta es la forma en la que se obtiene la absorción de conocimiento, en la que se obtiene información. Y según lo que investigamos, la gravedad de depresión, como lo dije anteriormente, varía mucho. También cabe resaltar que la depresión clínica es la forma más grave de depresión y también se denomina depresión mayor o trastorno depresivo mayor. Esta depresión clínica no es igual a la depresión provocada por una pérdida o por la muerte de un ser querido o por alguna enfermedad o un trastorno tiroideo. Sí, entonces con lo que mencionamos en la última parte, que tiene que ver con los diferentes tipos de depresión que existen, queremos hacer énfasis en que la depresión que sufrieron estas personas luego de ver luego de pasar por esas situaciones tan difíciles, genera un trastorno depresivo mayor. Y lo que sucede con el
trastorno depresivo mayor es que cambia drásticamente la forma en que nosotros percibimos el mundo. Es decir, aquí se está viendo un ejemplo claro en cómo las emociones afectan la percepción sensorial y de este modo afectan el modo en que nosotros como individuos apreciamos la realidad y, y entendemos el porqué de las situaciones. Y eso es un problema de conocimiento importante. Bueno, ahora vamos a presentar los casos de estudio. Y lo primero, el primero sería Víctor Frank. Fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió al Holocausto y fue el fundador de la logoterapia y que tuvo muchos libros importantes a lo largo de su vida. Y también hizo un libro, también muy reconocido, sobre sus experiencias en el campo de concentración y la importancia de encontrar un significado a todas las formas de existencia, incluso las más brutales, y por lo tanto seguir viviendo y seguir generando un conocimiento importante. Y esto él lo genera bajo un marco teórico de lo que él ve, o sea, lo que él percibió en un pasado durante esa época difícil, como él lo percibe ahora la realidad gracias a esto. Bueno, ahora vamos a presentar el segundo caso, el cual es un caso contrario, es como la forma en la que vamos a contraargumentar esto, en donde Víctor pues logra como que salir y sobrevivir a este suceso y no cae en una depresión grave, en un trastorno grave, y por el contrario escribe un libro en donde le da más ganas de vivir y seguir escribiendo sobre lo que sucedió y transmitírselo a las demás personas. Bueno, este caso es de un químico, escritor sobreviviente también del Holocausto italiano judío, el cual pues nació el 31 de julio del 19 y murió en abril del 87. Este escritor, como al igual que Víctor, al igual que el caso anterior, escribió libros donde narra su supervivencia, donde narra sucesos los que vivió ahí, y un libro el cual es titulado This is a Man, en donde relato, es un relato en donde el año que pasó como prisionero en estos campos de concentración en Auschwitz, en Polonia, donde estaba ocupada por los nazis y como por así decirlo gobernada. Bueno, muere en 1987 a causa de que se lanzó desde un tercer piso de su apartamento y es una muerte declarada de suicidio. Y existen dudas sobre esto, pero la principal conclusión que se llegó por este suicidio fue a causa de lo que vivió en el Holocausto, y es una manera de contraargumentar al anterior caso en donde logra salir de esto y seguir viviendo, pero Primo Levi no logró, como que tuvo un trastorno de depresión mucho más grave al que tuvo el anterior caso, terminando en el suicidio. Ahora, en la conclusión, podemos observar que hay muchas personas que pasan por situaciones difíciles por su vida y dependiendo de las emociones que creen afectarán a su percepción sensorial, lo que los llevará a que dependiendo de las emociones que lleven tendrán una construcción de conocimiento personal verídica o falsa. Generalmente cuando se genera una percepción errónea, se genera un bloqueo emocional, pero no siempre es así, como lo pudimos ver con el neurólogo Víctor Frank, con cómo esa situación lo utilizó como un impulso creativo. Eh,
y que luego de pasar por una situación que destruyó a millones de personas, fue una inspiración para los psicólogos humanistas. Pero tenemos que aclarar que las formas de conocimiento no trabajan por sí solas. Y la forma en que como nosotros obtenemos conocimiento no solo sucede de una manera, sino de varias. Entonces, lo que nos podría llevar a pensar es que Víctor utilizó no solo la percepción sensorial, sino otras formas de obtener conocimiento para que, aunque hubiera una falla dentro de su forma de absorber el conocimiento por culpa de las emociones, pues lo haya remediado, por así decirlo, gracias a otras formas de conocimiento u otras formas de obtener el conocimiento. Entonces, pues cabe resaltar que respondiendo a de qué forma las emociones negativas